mi clase del día de hoy, que precisamente con la clase de hoy empiezo la unidad número 2. Entonces, empiezo con esta presentación y ahorita les comento. Entonces, bueno, empezamos con la unidad número 2. La unidad número 2 en el programa son los métodos cualitativos son los métodos de localización de planta o localización de planta. Recuerden que la localización de planta se refiere prácticamente a en dónde voy a poner o voy a establecer una nueva planta, una nueva sucursal, un nuevo almacén, una nueva localización. Yo les decía que inclusive también aplica para cuestiones como muy domésticas o muy prácticas. Por ejemplo, si yo tengo las posibilidades en dónde me conviene vivir, o por ejemplo, si yo me tengo que cambiar de ciudad, ¿a qué ciudad me iría, no? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que saber, como ya se los había comentado en la unidad número 1, en la localización de plantas se trata de encontrar esa ubicación, esa ubicación óptima de las instalaciones. Hay dos tipos de métodos para localizar planta. Unos son los cualitativos y otros son los cuantitativos. Como su nombre lo dice, los métodos cualitativos consideran cuestiones más de tipo medible, pero a través de ciertas opiniones, y algunos les llaman métodos subjetivos, y los cuantitativos son objetivos totalmente porque se basan únicamente en números. Las decisiones para localizar una planta, recuerden que son decisiones a largo plazo, a diferencia de la ubicación de planta, que es la unidad número 3. Cuando nosotros veamos la unidad número 3 en distribución de planta, nos vamos a dar cuenta que las decisiones son a mediano o a largo plazo, pero la mayoría son a mediano plazo, porque por ejemplo a lo mejor se termina la fabricación de un producto y entonces llega un nuevo modelo, un nuevo diseño y tienes que hacer una nueva redistribución de planta. Pero en el caso de la localización de planta, como supone que tú vas a instalar una nueva instalación, pues entonces se trata de una decisión a largo plazo, que por lo general son para decenas de años. Por ejemplo, cuando pusieron aquí Nissan, pues ustedes todavía no nacían, pero cuando pusieron la planta aquí, si no me equivoco, fue en el 84, en el 92, algo así, pues obviamente no pusieron la planta o no tomaron la decisión de poner la planta aquí pensando que a lo mejor en 10 años ya se iban a ir. Entonces, por ejemplo, la planta ya lleva aquí más de 20 años, casi 30, y obviamente pues es una decisión a largo plazo. Entonces, igual la vida de una planta como la de Nissan, por lo general, esas plantas tienen vida como de 40, 50 hasta 60 años. Para que eso también lo tomen en cuenta, estamos en localización de planta. ¿Qué debo de tomar en cuenta cuando voy a localizar o a buscar un lugar para poner una planta, una instalación, una sucursal, un almacén? O, por ejemplo, si yo fuera a comprar una casa o que voy a poner una tienda, un negocio, pues debo de tomar en cuenta, primero, las consecuencias de ponerme en ese lugar a largo plazo, que tiene que ver por lo general con los recursos naturales como el agua. Por ejemplo, mmm, hay salió en las noticias hace como un mes que iban a poner una planta, una envasadora de cerveza en Tijuana, y entonces ya tenían los permisos, pero la gente no quiso estar ahí, no quiso que subiera ahí la planta, porque obviamente su recurso o su materia prima primordial era el agua. Entonces la gente decía, pues si se instalan, vamos a perder, o sea, va a haber menos agua en la ciudad, entre otras cosas. Y bueno, bien o mal, pero ya se tomó una decisión de que ahí no se iba a construir. Por ejemplo, alguien preguntaba, me acuerdo en alguna ocasión, que por qué una planta de este tipo no se pone aquí, y pues no se pone aquí porque no hay agua. Entonces debes de tomar en cuenta esto,
que vaya a haber agua, por ejemplo, donde se ponga una planta, una envasadora, por ejemplo, que requiere de agua, pues que vaya a haber agua al menos en los próximos 100 años, ¿no? Para evitar algún problema. Otro aspecto a considerar cuando vas a localizar planta es que debes de tomar en cuenta los costos de producción. ¿Cómo le van a pegar cómo le van a pegar a tu producción, a tu operación de la planta, como es el caso de la mano de obra, la luz y otros servicios? Por ejemplo, hay ciudades que definen el sueldo de su mano de obra, por ejemplo, de manera directa con el costo de vida de la ciudad. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que vivir en Puebla, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, pues obviamente es más caro que vivir en otra ciudad como por ejemplo con nosotros. Entonces, luego muchas empresas de ahí se basan para determinar los sueldos y si por ejemplo vas a tener que dar un sueldo más alto, es otro aspecto que se tiene que considerar, ¿no? Y también como la cuestión de la luz y los servicios. Obviamente hay ciudades del país donde el costo de la luz es más cara que, por ejemplo, en otras. Y finalmente, se debe de tomar en cuenta qué problemas ocasionará el cambio de la ubicación, es decir, qué va a implicar. Por ejemplo, no sé si vieron en las noticias, pero la semana pasada se anunció por parte del CEO de Nissan que iban a cerrar unas plantas, una de hecho creo que en España. Entonces, por ejemplo, cerrar esa planta, ¿qué implica? ¿Qué implica en el sentido de que toda la maquinaria, todas las instalaciones que están ahí, si las quisieran mover a otras plantas, a otras de sus plantas en el mundo, ¿qué costos implicaría? Ahora, ¿qué es lo que origina que se realice un estudio de localización de planta? Las causas que lo originan son dos. La primera, pues obviamente que se vaya a crear una nueva planta. Esa es la decisión natural, ¿no? Por ejemplo, eso pasa también como en lo ordinario, en lo doméstico. Por ejemplo, si yo no tengo casa y voy a comprar, pues eso ocasionaría que yo hiciera un estudio para saber en dónde me conviene comprar casa. Entonces, por ejemplo, en las plantas ocurre igual en las fábricas. ¿Qué origina que haya un estudio de localización de planta? Pues que vaya a tener una nueva planta y por lo general en las transnacionales pues es en algún lugar del mundo, en alguna ciudad y eso implica que haya un estudio para eso. Y la otra es que yo vaya a cambiar la ubicación de mi planta. Por ejemplo, Texas Instruments, no, Sensata, antes de venirse a Aguascalientes, o más bien la planta que está aquí en Aguascalientes de Sensata, originalmente estaba en El Salvador. Entonces en El Salvador hubo un problema de guerrilla, como una especie de guerra civil, y entonces Sensata tomó la decisión de cambiar su planta de El Salvador a aquí a Aguascalientes en México. Entonces, por ejemplo, esta es otra causa que origina que haya un estudio de localización de planta. Ahora, ¿cuáles son las razones por las que se debe de hacer un estudio de localización? Pues cuando hay un cambio en la capacidad productiva. O sea, por ejemplo, si mi planta actual ya no me da para tener la producción que me pide el mercado o mis clientes, pues entonces tengo que buscar la manera de ampliarme o en todo caso de cambiarme y tener una planta nueva. Esto es muy común. Por ejemplo, aquí, si se fijan ustedes, hay empresas como Marelli o como, por ejemplo, Yatco, que tenían una planta nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nissan se expande, pone la planta 2, ¿y qué es lo que sucede? Que como sus proveedores, que son Yatco, Marelli y otras empresas, buscan estar cerca de ellos. Entonces, eso origina que tengan que poner una nueva planta y para eso se hace un estudio de localización. Entonces, a eso se refiere el punto de cambios en la capacidad productiva. La otra sería los cambios en los recursos, y aquí se refiere más a lo natural, a los recursos naturales. Entonces, por ejemplo, si yo soy una planta que necesita tener cerca agua y el agua ya se está terminando en donde está mi planta, pues entonces yo tengo que buscar reubicar esa planta. La otra sería por los cambios del mercado, que esta fue, por ejemplo, una de las razones por las que Nissan cerró su planta de España, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya no hubo tanto consumo de sus vehículos
y entonces toman la decisión de cerrar esa planta y a lo mejor sus equipos o sus líneas de producción reubicarlas en otras de las ya existentes en el mundo. Otra razón por la que puede haber un cambio, un estudio de localización de planta, son las cuestiones de los problemas ambientales, que esto se da más en plantas más de tipo como, por ejemplo, las refinerías o, por ejemplo, la cuestión de las refinerías, porque a lo mejor el petróleo ya se terminó en ese yacimiento y yo me tengo que mover a otro lugar donde hay un yacimiento de petróleo. O, por ejemplo, en las termoeléctricas es igual, ¿no? O las plantas nucleares. Y pues puede haber otros factores, ¿no? Como por ejemplo, algo que pasó yo les comentaba el caso de Sensata en El Salvador, que se tuvo que cambiar la planta para acá porque había guerrilla civil y era muy constante. Entonces, por ejemplo, hay cuestiones de seguridad donde también las plantas o más bien las fábricas toman la decisión de cambiarse de ubicación, que eso es algo que se critica mucho, por ejemplo, cuando hay problemas en seguridad en una ciudad. Entonces, por ejemplo, ahorita aquí en México, en Guanajuato, que es un estado donde hay una inseguridad bárbara, entonces luego los gobiernos de los estados temen porque por estos problemas en seguridad, luego algunas plantas pueden tomar la decisión de moverse, o sea, así de sencillo, porque es una de las razones que obedece a que haya un estudio de localización. Ahora, cuando yo voy a hacer un estudio de localización de planta, ¿qué debo de tomar en cuenta? Y esto aplica, por ejemplo, cuando un Oxxo va a poner una nueva tienda, o por ejemplo, si yo voy a buscar un lugar donde vivir, si tú fueras a comprar una casa, ¿en qué te fijarías? Y aquí hay algunos puntos que se deben de tomar en cuenta y yo creo que también aplica cuando vas a comprar una casa, cuando se va a poner una nueva tienda, una nueva sucursal, un nuevo negocio. Primero, pues que esté cerca del mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, sean muy observadores de todo lo que les rodea. Pero, por ejemplo, por lo general, si ustedes se fijan, por ejemplo, las cantinas, los bares, siempre están cerca o de un centro de trabajo grande o, por ejemplo, están cerca de una escuela. Bueno, pues de una universidad. Entonces, por ejemplo, si tú vas a ir por Avenida Universidad, por donde está la Autónoma de Aguascalientes, pues te vas a dar cuenta que hay un montón de bares. Aquí, pues es muy pequeño, pero igual lo poco que hay, si se fijan, está aquí enfrente de la escuela. Entonces ocurre también con las fábricas, ¿no? ¿Dónde te conviene poner tu planta? Pues por donde está tu mercado. Entonces, por ejemplo, cuando hemos ido nosotros a visitar la planta 1 de Nissan, el director Armando Ávila siempre hace el comentario de que un gran porcentaje de los vehículos que se fabrican aquí en esta planta se venden en México, pues la planta tendría que estar en México, ¿no? Y pasa lo mismo. Si yo voy a poner un negocio, una papelería, pues tengo que estar cerca de una escuela. A eso se refiere este punto. El segundo es, se debe de tomar en cuenta cuando se va a hacer un estudio de localización de planta, la fuente de las materias primas. Es decir, lo que yo necesito, mis materias primas, ¿en dónde están? Entonces, por ejemplo, pues si se fija, luego esto puede ser como al revés, ¿no? Por ejemplo, obviamente donde está una planta muy grande, como el caso de Nissan, ¿qué es lo que hacen los proveedores? Pues tienen que ponerse donde está la empresa que les va a comprar por la cercanía, que esto sería un poquito como obedecer a la ubicación del mercado. Pero, por ejemplo, hay empresas que necesitan, si sus materias primas o sus clientes potenciales, como yo les decía, por ejemplo, en el caso de las funerarias, pues yo voy a poner una funeraria cerca de un hospital. Esto es muy común, ¿no? Por eso les digo, observen mucho todos los negocios que están por donde se mueven y la mayoría tienen una razón de ser. Es muy raro que alguien tome una decisión de poner una planta en un lugar o una sucursal o un negocio, así como sin tomar en cuenta algunos de estos factores. Otro tiene que ver con el transporte, y esto yo, por ejemplo, lo vería con la cuestión de los Oxxo. Si ustedes se fijan, los Oxxos están ubicados, por lo general, donde hay avenidas. Es muy raro que esté un Oxxo en medio de una colonia. Por lo general están en una de las avenidas que pasan por la colonia, o por ejemplo, en el caso de las fábricas, pues que haya una red de transporte
importante por donde están, aunque ya muchas pagan su transporte de personal para que pase por los empleados, ¿no? Si yo fuera a elegir una casa, pues obviamente yo viviría por donde me queda más cerca mi lugar de trabajo, o por ejemplo donde hay transporte facilidad de encontrar transporte que me puede trasladar, ¿no? La otra, el otro aspecto o factor a tomar en cuenta en la localización de planta es la disponibilidad y las características de la mano de obra. Yo me acuerdo cuando estudiaba hace ya como 20 años que nos decían que por lo general en las ciudades o en los países donde hay huelgas es muy raro que una empresa tome la decisión de ponerse ahí. Por lo general las empresas se ponen en lugares donde hay mano de obra calificada, donde hay, por ejemplo, universidades importantes, o por ejemplo donde hay como más seguridad. Por eso cuando aquí en el estado hay alguna huelga, pues le preocupa inmediatamente algo a los gobernadores, porque eso significa que la planta puede tomar la decisión de irse, ¿no? Porque no te conviene tener mano de obra donde siempre hay paro, donde hay detención de actividades por alguna situación de inseguridad o por huelga. Si ustedes se fijan, la mayoría de las fábricas aquí en México no se ponen en el sur del país, y pues la neta está triste el asunto, pero no se ponen porque obviamente en el sur del país por lo general pues hay paros, huelgas, marchas, manifestaciones, y eso ocasiona que no haya, o sea, pues que siempre haya paros en línea. Otra tiene que ver con la infraestructura, y cuando aquí hablan de infraestructura se refieren a que, por ejemplo, haya parques industriales con todos los servicios, o por ejemplo que haya parques industriales con vías de comunicación importantes. Por ejemplo, por si no lo sabían, pero Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato son estados que están intercomunicados por carretera, por tren. Entonces, por ejemplo, eso ayuda mucho. En un lugar donde casi no hay caminos o carreteras o transportes, pues es raro que una empresa ahí se vaya a ubicar, porque obviamente transportar su material le va a ser más costoso. Otra cuestión es las disposiciones legales, fiscales y la política económica, que esto también es muy importante. Por si ustedes no lo sabían, hay estados, hay ciudades en el mundo, o estados como aquí en México, donde si una planta se va a instalar, a lo mejor no le cobran impuestos durante 5 años. O, por ejemplo, hay empresas, si tú decides instalarte conmigo, yo te voy a donar el terreno de la planta. Y un montón de cosas de ese tipo también se toman en cuenta. Entonces, luego es muy común, no sé si han visto en las noticias, pero luego es común que, por ejemplo, el gobernador de tal estado hizo una gira económica por Alemania. Y entonces, obviamente, se van a Alemania, van a diferentes fábricas o empresas, y entonces les dicen que les ofrecen para que instalen aquí alguna nueva planta. Así es como funciona esto. Ya ven que hay una planta de Continental que ya está instalada aquí, y creo que ya empezó operaciones en forma, creo que en octubre o noviembre de este año. Bueno, pues, ¿por qué Continental se vino para acá? Seguramente tuvo que haber una disposición legal, fiscal o de política económica que le convino. Habrá que investigar qué le dieron, porque por lo general pues, son cuestiones que se otorgan. Otro aspecto a tomar en cuenta pues es la actitud y los servicios de la comunidad, era lo que les decía. Por ejemplo, si es una ciudad muy insegura, luego es como un foco rojo y las empresas prefieren ahí no establecerse. Si es una ciudad donde por lo general hay paros, toman casetas, cierran carreteras, una empresa pues obviamente ahí no se va a poner, porque le va a implicar pérdida de tiempo o de clientes por entregar producto tardío. Y obviamente otros aspectos que tú puedes tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera a comprar una casa, pues a lo mejor yo la compraría donde, si a mí me gusta el deporte, pues donde haya a lo mejor parques o áreas deportivas cerca. O por ejemplo, si para mí es muy importante tener más tiempo en mi casa, pues un lugar que esté muy cerquita de mi trabajo. Y así es como funciona esto. ¿Cuáles son los niveles de localización de planta? Esto es muy fácil, aquí me voy rápido. Pues los niveles de localización de planta es como algo muy lógico. Por ejemplo, yo puedo poner
hacer un estudio de localización de planta a nivel nacional, o sea, que yo analice todo el país, las ciudades de México, determine dónde me conviene. La otra regional, cuando las empresas son más pequeñas, y obviamente yo voy a poner una nueva sucursal de mi negocio, de mi empresa. Ya local es ya muy obviamente como de un municipio de la ciudad, y de sitio pues es ya una ubicación todavía más micro. Por ejemplo, hay un compañero de ustedes que tiene tiendas de abarrotes, ¿no? Creo que sí saben quién es. Y por ejemplo, él me platicaba que tienen 3 tienditas de abarrotes, pero ya son como un súper, y las tiene, casi todas están al oriente. Entonces, obviamente, a eso se refiere la cuestión de sitio. O, por ejemplo, hay una compañerita de ustedes también que su familia tiene una barbería, y entonces por alguna situación tuvieron que tomar la decisión de cambiar el lugar de la barbería. Por eso les digo que esto es bien práctico. Yo desconozco qué factores tomaron en cuenta, pero en niveles de localización sería de sitio. Se cambiaron de un lugar, o sea, muy cerca de donde estaban anteriormente, pero obviamente hubo un cambio de ubicación. Ahora, ¿cuáles son los tipos de problemas de localización de planta que puede haber? Bueno, lo primero, cuando vas a poner, cuando se vuelve necesario un centro de distribución. Por ejemplo, hay empresas como las envasadoras, como por ejemplo las lecheras, las cerveceras, que no pueden tener una planta, o sea, no pueden tener una planta en cada estado, por ejemplo. Entonces tienen que poner una planta en un lugar estratégico y luego poner almacenes intermedios. Entonces, por ejemplo, todos sabemos que aquí en la 45 Sur, casi esquina con Tercer Anillo, por ejemplo, hay un centro de distribución de, creo que es el Grupo Modelo. Entonces, por ejemplo, a la empresa le conviene más poner un centro de distribución que poner una planta. La localización de las... Otro tipo de problema es lo que ya les decía, cambiar alguna planta ya existente. Otra tiene que ver con interacciones de la nueva instalación. O sea, por ejemplo, si me conviene tener una instalación intermedia entre otras que ya existen por cuestiones de proveeduría o de logística. Otra, por ejemplo, cuando la solución que más me conviene pueden ser muchas. Estas son las características del espacio de solución. Vamos a ver, cuando veamos los métodos cuantitativos, que hay soluciones donde hay problemas donde la mejor solución es más de una ubicación. O sea, por ejemplo, yo quiero poner una nueva sucursal de mi fábrica de zapatos. Entonces, por ejemplo, de acuerdo con un método que vamos a ver, me puede salir que hay 3 ubicaciones que las 3 son buenas. Entonces, eso se refiere a este punto. Otro tipo de problemas son de distancia, donde obviamente ahí el objetivo es que sea la distancia más corta entre la fábrica y otras que ya existen. Y finalmente, ¿cuál es el objetivo del estudio de localización de planta? Si es localizar una planta para minimizar o maximizar una variable objetivo, como pueden ser ventas o tiempo de entregas. Ahora sí, ¿cuáles son los métodos cualitativos? Los métodos cualitativos para localización de plantas son 2. Uno es el método de factores cualitativos ponderados, que es el que vamos a ver el día de hoy, y el otro es el método de Brown y de Gibson. ¿Cuál es el objetivo de los métodos cualitativos? Pues encontrar la ubicación óptima de una instalación, lo que ya les había dicho, pero como son cualitativos, es a través de ponderar factores, cuando es imposible o muy complejo determinar costos. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un estudio de localización de planta, pero lo quiero hacer cuantitativamente. Hay algunos factores que es muy costoso o muy complejo costear, o por ejemplo, no es posible porque la planta es nueva, ¿no? O sea, esto pasa cuando una fábrica es nueva o un nuevo negocio. Como no lo he echado a andar, como no lo he operado, entonces a lo mejor es muy complejo costearlo, y aquí mejor se usan métodos cualitativos. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, ahí va. Pongan atención. El método de factores cualitativos ponderados tiene estos pasitos. El primero es, voy a hacer una lista de los factores que son importantes para mi empresa. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner una nueva planta que me conviene tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, yo les tengo un ejemplo. Por ejemplo, a lo mejor para mí es importante estar cerca del mercado.
O sea, por ejemplo, si yo vendo ropa, pues a lo mejor cerca de un centro comercial donde venden ropa, porque yo sé que ahí ver la gente que busca eso, o por ejemplo, que yo esté cerca de mis proveedores, de la gente a la que le voy a comprar materia prima, o por ejemplo, que donde yo esté sea un lugar donde sea de fácil acceso para llegar. Por ejemplo, no sé si ustedes se dieron cuenta cuando Cantia puso su tienda, era bien común que había un montón de comerciales en donde quiera, en el radio, en la tele, o por ejemplo, espectaculares, donde invitaban a la gente y decían, es que queda 5 minutos de la salida a Calvillo, porque hay gente a la que se le hacía muy lejos. Entonces también este puede ser un factor importante, o la otra, la cuestión de los impuestos, esto ya es lo fiscal. La otra, que haya mano de obra, que vaya a ser fácil contratar personal, y la otra, el clima laboral. Entonces, yo ya hice mi lista. Y luego, el segundo paso es asignar una ponderación a cada factor. Acuérdense que ponderar es asignar un número. Eso es ponderar. Pero ese número yo lo voy a asignar de acuerdo con el criterio de importancia para cada factor por parte de mi empresa. Ahorita les explico esto. ¿Cómo se van a ponderar los factores en este método? De estas 4 maneras. Primero, se hace por pares. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tengo mercados y proveedores, infraestructura, impuestos, mano de obra y clima laboral. Son 6, si ustedes se fijan, son 6. Aquí está, son 6 factores que voy a analizar para localizar mi planta. Lo primero que tengo que hacer es analizar por pares. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar primero mercados y proveedores, ¿no? O sea, un par, aquí está. Y luego, el segundo criterio es, de esos 2 que tomé, voy a analizar si el primer factor es más importante que el segundo para mi empresa, y yo le voy a asignar un 1 al primero y un 0 al segundo. Entonces, por ejemplo, si para mí es más importante el mercado, estar más cerca de mis clientes que de mis proveedores, yo le voy a poner a mercados un 1 y a proveedores un 0. Pero, por ejemplo, si el segundo factor es más importante que el primero, pues es al revés. Voy a poner un 1 al segundo y un 0 al primero. Si para mí es más importante estar cerca de mis proveedores que de mis clientes, yo voy a ponerle a proveedores un 1 y a mercados un 0. Y luego, si los 2 factores para mí son igualmente importantes, entonces yo a los 2 les voy a poner 1. ¿Sí queda claro? Entonces, este es el primer paso. Hago mi lista de los factores y luego los voy a ponderar de acuerdo con este criterio. Acuérdense que se hace por pares. Entonces, por ejemplo, yo ya hice una comparación entre mercados y proveedores. Ahora voy a hacer una comparación entre mercados e infraestructura, porque es el segundo par. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, yo diría, ¿qué es más importante para mí? ¿El estar cerca del cliente o de la infraestructura? No, pues para mí es más importante estar cerca del cliente que de la infraestructura. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner un 1 a mercados y un 0 a infraestructura. ¿Sí queda claro? Y luego, por ejemplo, ¿qué es más importante para mí? ¿Estar cerca de mis clientes o la cuestión de los impuestos? No, pues para mí es más importante los impuestos que los mercados o el cliente. Entonces yo le voy a poner 0 a mercados, 1 a impuestos. Y luego me voy a ir con el siguiente. Antonio, Dime. entonces todos se van a comparar con el primero siempre, siempre. O sea, en forma de par, pero siempre va a ser con el primero. Casi no te escucho bien, se corta. ¿Qué dices? Que si todos se van a comparar con el primero. Ah, sí, es que de hecho todos se comparan con todos, pero vas por pares. Entonces, yo empiezo con los primeros 2 y luego yo empiezo con mercados e infraestructura y luego con mercados e impuestos y luego con mercados y mano de obra y luego con mercados y clima laboral. Entonces, fíjense, nada más termino, yo diría, para mí es más importante estar cerca de mis clientes que la mano de obra, porque yo pago muy bien y no voy a batallar por contratar gente. Y luego me voy a ir al último par. Entonces, el último par sería el mercados y clima laboral. Bueno, pues a mí me interesa tener un buen clima laboral, más que estar cerca de mis empleados. Si se fijan, ya terminé de hacer la primera comparación de cada par de factores, pero todavía no he terminado, por lo que ahorita me decían. Entonces, por ejemplo, ¿qué me falta? Pues ahora comparar proveedores con infraestructura. Entonces,
voy a ocultar. Entonces, por eso lo pinté de color. Ahora voy a empezar a comparar proveedores con infraestructura, proveedores con impuestos, proveedores con mano de obra y proveedores con clima laboral. Cuando yo termino ese par, ahora me voy con, ya comparé mercados con todos, proveedores con todos, ahora me toca infraestructura con estos. Y así me va a quedar una tablita como esta. Por eso la pinté de colores, porque es más fácil. ¿Sí está claro? Entonces, por ejemplo, si se fijan, ahora sí van a entender los números. Por eso aquí dice factor A y B, y aquí tiene su comparación que se hizo. Quiere decir que es más importante A que B. Y luego, factor A con C, factor A con D, A con E y A con F. Ya terminé. Ahora empiezo con B, hacia abajo, y obviamente el último va a ser que va a ser el E con el F, los últimos dos. Fíjense que nunca hay dos ceros, ¿verdad? Entonces yo nunca voy a decir, pues ningún factor es importante. ¿Por qué no puede haber dos ceros? ¿Quién me dice? Esto es algo muy lógico. ¿Por qué cuando comparo un par no puede haber dos ceros? Siempre va a haber un 1 y un 0 o dos unos, pero nunca dos ceros. ¿Por qué? Porque son factores que tú tomaste en cuenta al inicio. Así es, eres muy lista. Y obviamente si yo tengo dos ceros, pues entonces yo le diría al equipo que está haciendo el análisis, pues que entonces en qué momento consideraron uno de esos factores y ninguno es relevante, ¿no? Entonces acuérdense que nunca hay dos ceros. Muy bien. ¿Sí queda claro? Ahora, algo que no me han preguntado. ¿Y en qué me baso para decir, me voy a regresar aquí, y en qué me baso para decir si es más importante, en qué me baso para decir si es más importante mercados que proveedores? Pues porque eso es un análisis cualitativo, es un análisis de percepción. ¿Quién toma la decisión? Un equipo de trabajo. Acuérdense que ustedes ya van a la mitad de la carrera y no sé si lo han visto en otras materias, pero acuérdense que muchas decisiones o muchos análisis siempre se hacen en equipo. O sea, yo no puedo hacer un análisis solo, como luego mucha gente está mal acostumbrada en la escuela, ¿no? Entonces hay un trabajo, yo lo hago, no lo hagan ustedes, yo lo hago y se los paso. O sea, pues está bien, pero ya en la vida real laboral, los análisis no se hacen solos, es un equipo. Entonces, por ejemplo, a lo mejor en este equipo para decidir qué factor es más importante que cuál, pues a lo mejor está, no sé, por ejemplo, el de recursos humanos, para que opine de mano de obra, a lo mejor el de producción, el gerente de planta, obviamente, el de ingeniería de métodos, el de ventas. ¿Sí me explico? Entonces, un equipo va tomando la decisión. Pero si se fijan, son decisiones cualitativas, ¿verdad? Ese es el punto. Por eso, cuando tú eres maestro y obviamente vas a hacer exámenes de esto, pues está muy cañón. O sea, porque yo no te puedo poner en un examen. Hágame el análisis de los factores de esta empresa, porque obviamente, pues cada equipo o cada persona va a tener su propio criterio, ¿sí o no? Por eso evaluarlo como en un examen escrito es complicado. Esto es más bien como con un proyecto, un ejercicio, una práctica. ¿Sí queda claro? ¿Avanzo? Muy bien, avanzo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que yo ya ponderé mis factores, que ya hice mi lista y ponderé, el siguiente paso es calcular los factores de ponderación. Para calcular los factores de ponderación voy a usar esta fórmula, que es número de decisiones es igual al número de factores relevantes, el factorial del número de factores relevantes, entre 2 factorial por el número de factores relevantes menos 2, y a eso le voy a sacar el factorial. Entonces, esto, pues, en otras palabras, se refiere a lo siguiente. Yo aquí voy a tener mis factores, ¿no? En este ejemplo. Y yo aquí tengo el número de factores. ¿Cuántos factores son? 6. Por lo tanto, n va a ser igual a 6, ¿no? Entonces yo aquí le voy a poner n minúscula. Entonces yo tengo 6 factores. Voy a calcular el número de decisiones. Entonces, por ejemplo, para calcular el número de decisiones, esta es la fórmula y aquí yo la tengo.
Entonces, ay, a ver si quiere. No, no quiere. Sí. No, no quiso. ¿O sí? No. Ya se desapareció. Espérenme. Dejen finalizo. Ahí está. Bueno, voy a hacerlo más grande. Pues, por ejemplo, aquí está. Entonces, aquí lo único que estoy haciendo es que estoy calculando el número de decisiones. Y el número de decisiones, es esta fórmula. Entonces, el D3, ustedes ya llevaron Excel, ¿no? Entonces, el D3 es este 6. Yo lo estoy dividiendo entre el factorial. En Excel, la fórmula para el factorial es fact. El factorial de 2, que es el factorial de D3, entre, y luego por eso abro dos paréntesis, el factorial de 2 por el factorial de D3, que sería 6 menos 2 de 4, sería 4 factorial. Y esto me da 15. Quiere decir que mi número de decisiones son 15. Y si ustedes se fijan, aquí está. Y si ustedes se fijan, efectivamente son 15 decisiones, ¿no? Por eso yo tengo 15 columnas. ¿Sí queda claro? Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer. Calculo, déjenme hago esto grande de nuevo. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Calculo el número de decisiones. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, yo voy a asignar una escala común a cada factor y voy a establecer un mínimo. Y voy a calificar cada lugar potencial de acuerdo con la escala asignada y voy a multiplicar por las ponderaciones y al final sumo. Este rollo en números significa lo siguiente. Entonces, el siguiente paso, aquí pongo mi ejemplo ya hecho para irme más rápido. En este caso, yo ya hice mi comparación, ¿no? Y al final, yo voy a sumar los 1 que hubo para cada factor, que significa que fue relevante, ¿se acuerdan? Y luego voy a hacer esa suma por fila, o sea, por factor. Entonces, por ejemplo, aquí pues hubo 2 ceros, significa que no fue relevante comparado con otro. Y aquí yo voy a obtener esta suma de cada factor. Y lo que sigue es que voy a sacar la ponderación. Para sacar la ponderación, pues es bien fácil. Yo voy a sacar la suma de los factores. Entonces, por ejemplo, me da 21. Y yo voy a sacar su ponderación. ¿Cómo se saca la ponderación? Pues es bien fácil. Yo voy a dividir 5 entre 21, que es el total. Por eso me da 0.24. Entonces ahí está. Yo divido 5 entre 21. Luego yo voy a dividir 3 entre 21. Y como estamos haciéndolo ponderadamente, ¿cuánto tiene que dar la suma de las ponderaciones? 1. Esa es como mi regla para saber que estoy haciendo bien el método y que no tuve alguna equivocación. ¿Sí está claro este punto? Este método está bien fácil. Ya que tengo por cada factor su ponderación, ahora lo que sigue es que voy a multiplicar la ponderación del factor por la calificación para cada estado. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí. Quiere decir... Miren, deje esto, lo copio. Por ejemplo, quiere decir que aquí en este ejemplo, los mercados para Morelia tienen una calificación de 0.25. ¿Quién determinó esta calificación? Esta calificación la determinó el equipo. Si ustedes se fijan, la suma de las calificaciones para cada factor por ciudad me da 1. O sea, quiere decir que los mercados... Vamos a analizar el mercado. Bueno, pues el equipo determinó que va a analizar a Morelia, a Querétaro, a Celaya y a Toluca, porque son las ciudades que más les convienen. ¿Por qué? Pues porque hubo un estudio. Entonces, por ejemplo, el equipo tiene que calificar cada factor. Ahorita olvídense de esto, de hecho la voy a ocultar. Olvídense de eso. El siguiente paso es que yo voy a calificar. Entonces, por ejemplo, si yo me establezco en Morelia, dice el equipo que está haciendo el estudio, ¿qué tan cercano o qué tan importante va a ser estar cerca del mercado? No, pues ya determinan que medianamente van a estar cerca del mercado. Entonces yo le pongo un 25%.
No, pues con Celaya va a ser igual. Con Querétaro menos, nos queda más lejos el mercado, 1.2, pero en Toluca nos queda más cerca el mercado. Yo le pongo 0.3, que es más alto. Si ustedes se fijan, la suma da 1. Aquí está abajo. Aquí está abajo, da 1. Y pasa lo mismo. Por ejemplo, ¿qué tan cerca voy a estar de mis proveedores si me pongo en Toluca? Entonces el equipo dice, si te pones en Toluca, vas a estar más cerca de tus proveedores. Entonces yo le voy a poner, dice el equipo, un 4, un 0.4. Si yo me establezco en Celaya o en Morelia, me van a quedar más lejos. Yo les pongo 0.15. Y si nos establecemos en Querétaro, 0.3. Si ustedes se fijan, la suma da 1. ¿Sí queda claro? Entonces, es repartir 1 entre cada ciudad de manera que yo tome en cuenta cómo califico cada aspecto o cada factor con cada uno de estos puntos. Por ejemplo, clima laboral. No, pues en Toluca, en el Estado de México, a cada rato hay manifestaciones, paros, huelgas y nos cierran las carreteras. No, pues entonces, clima laboral en Toluca es muy malo. Vamos a ponerle 0.15. No, pues en Morelia está casi que igual. Inseguridad, paros, cierran carreteras, 0.25. Pero, por ejemplo, alguien dice Querétaro y Celaya. Bueno, yo creo que esto fue antes de la inseguridad allá en Guanajuato. Pero, por ejemplo, alguien diría, bueno, en Querétaro y Celaya casi no hay huelgas, la ciudad es tranquila, no hay bronca con el clima laboral. Entonces, reparten el 0.6 que quedaba entre ellos dos y les queda 0.3 para cada uno. ¿Sí queda claro cómo se califica? Sí. Profe, Dime. entonces esos se asignan en base al equipo teniendo como uno, o sea, se divide el uno entre todos. Así es, sí, es igual, es muy parecido aquí a la comparación, nada más que aquí acuérdate que es 1 y 0, o 2 unos y los dos son igualmente importantes. Y aquí ya es dividir 1 entre cada aspecto, pero fíjate que aquí comparas el factor sin tomar en cuenta la ciudad. Y luego aquí ya tomas en cuenta la ciudad. Y sí, esto lo hace el equipo. Por eso les digo que evaluar esto en un examen no, o sea, no es factible. Porque entonces yo les puedo poner, pues, y el equipo ponga cómo calificó cada aspecto en cada ciudad y cada quien lo va a hacer con lo que sabe o lo que cree. Ya en la vida real, esto se toma en cuenta, este estudio se hace con base en un estudio previo, la experiencia, la información que cada quien trae, las noticias, todo eso, para ver cómo está esto. ¿Sí queda claro? ¿Avanzó? Sí. Bien. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Aquí está. Aquí está lo que les decía. Ya que califiqué, entonces ahora, aquí está. Ya que califiqué cada factor en cada ciudad, ahora tengo que multiplicar las calificaciones por las ponderaciones. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es, como todo es ponderado, voy a multiplicar el valor que tiene el factor por la calificación que yo le di al factor en la ciudad. Entonces, por ejemplo, aquí sería 0.25 por 0.25. ¿Sí queda claro? Y entonces yo voy a... O sea, yo no tengo bronca si usan el Excel, ¿eh? Ah, pero aquí se me barrió. Tengo que congelar esta celda, ¿no? La B. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a voy a calcular mis puntos, que yo estoy multiplicando la ponderación por la calificación, y al final voy a sumar los puntos de cada localización y voy a escoger la localización que más puntos tuvo. Entonces aquí yo voy a sumar los puntos, no la calificación, ¿cierto? Entonces yo voy a sumar los puntos de cada ciudad una vez que hice la multiplicación. ¿Y dónde me conviene poner mi planta? En la ciudad que tuvo la mayor calificación. Entonces, por ejemplo, en este caso en Querétaro, pues yo voy a poner mi nueva planta porque es la que tuvo el mayor puntaje. ¿Sí queda claro? Este método está muy fácil. Sí. Bien. ¿Sería multiplicar cada ponderación por cada calificación? Tienes que multiplicar la calificación por la ponderación. La ponderación yo la determino con los ceros y los unos. Aquí yo la tengo. En este ejemplo está completo. Entonces, por ejemplo, aquí yo qué tendría que hacer, saco mi suma
pondero y esta ponderación de cada factor yo la voy a multiplicar. Yo aquí tengo los factores A, F, yo aquí tengo la ponderación y yo tengo la calificación que le di a cada ciudad. Si se fijan aquí la calificación está en número entero, no pasa nada, es lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí está la ponderación para cada ciudad, la calificación, y aquí están los puntos. Entonces, al final lo que yo hago es que multiplico la ponderación por la calificación y obtengo este numerito. ¿Cuál elijo? La que tiene el mayor puntaje. Entonces, por ejemplo, por el método de factores cualitativos ponderados, yo determinaría en este ejemplo, que yo tengo aquí como el ejercicio 2, yo tendría que la ubicación donde más conviene poner la planta o la nueva empresa es en Querétaro. Por ejemplo, si yo quisiera hacer esto para el negocio que les digo de la compañera esta de la barbería, pues entonces yo aquí tomaría los factores, ¿no? Por ejemplo, renta. ¿Cuál es el costo de la renta en tal centro comercial, en tal plaza, en tal plaza? Sí está aquí Daniela conectada, ¿no? ¿O está, Daniela es de la. ¿está dormida o qué? Daniela es de la. Ah, sí. Bueno. Del B, perdón. Daniela está en el B. ¿Pero qué? Daniela está en el B, no es de ese salón. Ah, ok, bueno. Pero, por ejemplo, si fuera en el caso de ella, yo aquí pondría, por ejemplo, yo ya me voy a cambiar de donde estoy. Entonces, yo aquí voy a poner como diferentes posibilidades. Pueden ser 2, 3 o 4 más. Entonces, por ejemplo, yo aquí pondría, bueno, factor relevante para mí es la renta. Entonces, ¿cómo es la renta? ¿Cómo calificaría la renta no sé, en Villa Asunción? En tanto. ¿Cómo calificaría la renta, por ejemplo, si yo me voy al centro? ¿Cómo calificaría la renta si yo me voy a la Plaza Fulana? Y luego, por ejemplo, para mí es importante el mercado. ¿Qué tan cerca estaría de mis clientes si yo me voy al centro, si yo me voy a Villa Asunción o me voy a tal plaza? ¿Sí me explico? O sea, esto es muy práctico. La neta está muy padre. Si yo, por ejemplo, fuera a elegir dónde comprar casa, yo aquí pondría mis factores relevantes, ¿no? Ahora, también nadie me ha preguntado, ¿qué pasa si yo tengo un número de factores impar? Porque si se fijan aquí los factores son pares, ¿verdad? Son 6. Por eso, pues yo puedo hacer la combinación bien fácil. Pero, por ejemplo, si fueran impares, es lo mismo, nada más que vas a tener menos número de decisiones, ¿no? Pero es lo mismo, se comparan de 2 en 2. Y entonces yo elijo la ubicación que tiene el puntaje más alto. ¿Sí queda claro? Sí. Bien. Toño, ¿de Dime. factores puede haber muchos? Sí, claro, los factores son los que toma en cuenta el equipo. Ok. Pero acuérdate que entre más factores tomes en cuenta y entre más ciudades, ¿cómo se hace el estudio? ¿Cómo se vuelve? Más certero, ¿Más qué? más certero, porque estás comparando entre más lugares. No, pues no necesariamente. O sea, por ejemplo, fíjense, a ver, les voy a poner un ejemplo bien claro, sin ofender a la gente que viva ahí. Pero, por ejemplo, no sé, yo voy a poner un súper y yo lo quiero poner o en Villas o, por ejemplo, no sé, ¿qué otro lugar está cerca de Villas? O sea, ¿qué colonia o qué coto? Díganme así nombres. Es que yo la verdad. Haciendas, ¿no? Ok, por ejemplo, a lo mejor yo puedo elegir entre Haciendas, Villas y el Ojo Caliente 3. Entonces, por ejemplo, ¿cuál descartarías luego? El ojo caliente, ¿no? Caliente 3. No, está más gacho Villas que el Ojo 3. No. Claro, ahí matan gente, llegan Yo comandos. también. Se fijan que, por ejemplo, ahorita ya tenemos opiniones diferentes. Entonces ahí, por eso esto es un trabajo de equipo. Entonces, por ejemplo, quien dice, no, en Villas no está tan feo, está más feo en el Ojo. No, está más feo en el Ojo que en Villas. ¿Qué tiene que hacer el equipo? El equipo tiene que buscar información, no nada más opinión, y luego ya con la información se toma la decisión mejor. Ahora, entre más lugares tú tomes en cuenta y más factores, obviamente
No es tanto que el estudio sea más certero, el estudio se vuelve más tardado. Porque, por ejemplo, si yo voy a tomar en cuenta nada más haciendas y villas, yo voy a tener que tomar datos de haciendas y de villas. Y entonces a lo mejor ahí nada más le invierto una semana o dos. O sea, por ejemplo, a lo mejor en ir a locales comerciales y preguntar a cómo está la renta, a lo mejor ir a la Secretaría de Seguridad Pública y preguntar cómo es el nivel de delincuencia en las dos colonias, a lo mejor hacer un estudio para ver cuánta gente de tal edad pasa por ahí o cuánto tráfico hay, porque a lo mejor yo quiero poner un lugar, pero que ocupa que lo vea la gente. Entonces, por ejemplo, si yo nada más tomo en cuenta 2 colonias, es más fácil, no que sea más fácil, te lleva menos tiempo hacer el estudio que si tú tomas en cuenta 3, 4, 5 lugares. Y pasa lo mismo con los factores. O sea, lo que voy es que para estos estudios no significa que entre más factores y más ciudades a analizar es más certero el estudio, claro que no. O sea, tú tomas en cuenta lo relevante. ¿Sí queda claro? Oye, Toño, y por ejemplo, si en mi calificación, por ejemplo, la obtuvo más alta Villas, pero en el factor de inseguridad también está muy alto ahí. Ajá. Ah, pues cuando 9 horas. pues obviamente tú haces tu ponderación y luego haces tu multiplicación y los números te van a dar la mejor ubicación. O sea, por eso es lo padre de nuestra carrera, que por ejemplo, nosotros tomamos decisiones con base en un número. Aunque es cualitativo, pero al final lo cualitativo lo acabas cuantificando. Entonces, por ejemplo, si por ejemplo aquí fuera Villas, y aquí el Ojo Caliente 3, y aquí Haciendas, y te da que te conviene ponerlo en Villas, es porque a lo mejor uno de estos factores tuvo más peso que los demás y todos en conjunto te dicen que te conviene ponerla ahí. Que a lo mejor vas a tener que contratar un servicio de seguridad o poner unas cámaras afuera del negocio, adentro, pues sí, pero significa que vas a tener más rentabilidad, a lo mejor vas a tener más venta. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Bien. Entonces, este es el primer método. Yo les voy a subir este material, que son unos apuntes muy buenos de un maestro mío, cuando yo estudiaba. Y entonces, yo les voy a abrir el espacio más tarde. Van a tener que subir los problemas de este método, que son son estos dos, y un ejemplo que ya está resuelto, que es el 2.1. ¿Cómo se pueden resolver? Tú puedes hacer tu Excel si tú quieres, yo no tengo problema. O sea, de que lo hagan con el Excel, porque sí ya existen. Aquí lo importante es que entiendan cómo se analiza, cómo se toman las decisiones, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es que lo resuelven y luego el día de mañana comprobamos los resultados para que verifiquen cómo era. ¿Sí está claro? Bueno, el trabajo va a ser individual y va a ser para mañana, el espacio. No, el espacio va a ser todo. Acuérdense que acordamos que todo es el viernes en la noche, pero me refiero a que mañana, o sea, yo les diría que resuelvan, que los resuelvan. Son 3, están bien rápidos. Que los resuelvan para que si tienen alguna duda comparemos. Yo ya los resolví. Entonces nada más para resolver y que comparen resultados y vean si fallaron, en qué fallaron. ¿Sí queda claro? Pero la entrega es hasta el viernes. Ok, sí, está bien, gracias. No, por nada. Bien. Entonces esto sería por mi parte el día de hoy. Si no hay ninguna pregunta, entonces yo cierro el tema. Mañana, el día de mañana, yo quiero... Miren, espérenme. El día de mañana, ya me perdí. Aquí está. El día de mañana vamos a ver este otro método. Este método es el de Gibson, el de Brown y Gibson, que está igual de fácil que este que vimos. Yo quiero cerrar esta semana los cualitativos para entrar la que entra los cuantitativos y que cerremos el cuatrimestre sin problema. El examen, la sumativa de la 1,
yo ya lo cargué en el Classroom. No lo pueden ver porque obviamente está programado. El examen se abre el viernes. Entonces el examen se va a abrir el viernes y van a tener para contestarlo hasta las 11:55 de la noche. Y yo con eso ya cierro la unidad 1 y ya tendrán calificación de la 1. Y luego, este tema lo vemos, la unidad 2 la vemos hoy como vimos este tema, mañana vemos el otro. Si tengo oportunidad, ustedes chequen a las 8 de la mañana. Si yo tengo oportunidad, abro sesión, se van a dar cuenta. Y entonces yo espero conectarme mañana y el viernes, todavía el lunes de la semana que entra, por si tienen alguna duda, y la sumativa de la 2 la hacemos el otro viernes, de este viernes en 8, para ya cerrar la 2. Y nos vamos a la 3. La 3 es más larga, entonces ahí yo me pienso tardar un poquito más. Y yo creo que sí terminamos sin broncas, que al cabo todavía queda un mes, como mes y medio, ¿sale? Si no hay ninguna pregunta, sería pues prácticamente todo de mi parte. Profe, ¿el entregable esta semana igual va a ser en los equipos que asignó o individual? Fíjate que yo voy a pedirle los entregables en equipo porque para mí revisar un entregable por equipo es más rápido y más fácil. Pero obviamente, pues ahí entra pues el interés de aprender de cada quien, ¿verdad? O sea, porque por ejemplo, si como va a ser en equipo, pues yo digo, yo los hago y ustedes no hagan nada, pues el que no va a hacer nada es su bronca, si quiere aprender o no. Yo recomendaría que los haga cada quien, obviamente para que compare resultados, ¿no? Que eso lo vamos a hacer mañana. Y y pues ya, que cada quien aprenda, pero sí, yo voy a pedir, todos mis trabajos van a ser en equipo. Obviamente todos suben el mismo trabajo, pero yo sí pediría que lo hagan individual, ¿no? Aparte no está complicado esto. Pero van a ser los mismos equipos que asignó en la anterior Y tarea. eso es para toda la vida, claro, para toda mi Ah, clase. eso es todo, eso es todo. ¿Sí? Bien. ¿No hay algo más? Entonces, ¿vas a subir la clase que acabas de grabar hoy? La estoy grabando, de hecho. Y ya ven que al primero que entra se le guarda. Ahorita que termine, ven quién se quedó con el video y me lo comparte, ¿no? Bueno, hágame dueño. Y de todos modos, para yo subirlo y que lo tengan, ¿sí? Bueno, Bien. Alguien me preguntaba, oye, ¿el Excel lo vas a subir, Nel? Ya saben que yo no subo lo que hago. Ustedes hagan su propio Excel, pues para que también le practiquen a eso, ¿no? Que al Pero la cabo, presentación sí, profe. la presentación sí, no tengo bronca. De hecho, mi presentación está basada en el material que ahorita les mostré. O sea, la presentación es como un resumen de la presentación, de los apuntes que ahorita les mostré. Pero sí, yo no tengo bronca con esa. Va que va, no. Por favor. Bueno, muy bien. Pues sería todo de mi parte. Voy a detener la grabación y el que se quede con